¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición de Costa Rica Noticias, ediciones especiales de fin de año. Les saluda Caterina Bonilla. Los invitamos también a que nos sigan por medio de nuestras redes sociales, en Facebook como Sinar Costa Rica Noticias, en Twitter como Sinar Noticias. Hagan sus comentarios y nos acompañen en estas transmisiones especiales de fin de año. La economía durante el 2018 fue un tema que estuvo en la mayoría de las conversaciones de los costarricenses. Déficit fiscal, alza en el precio del dólar, un plan fiscal que se aprobó hace pocos días. Veamos un poco una nota que nos resume todo este tema económico que enfrentamos los costarricenses durante este 2018. La crisis económica de 1980 en Costa Rica figuraba como los momentos más traumáticos en la historia de nuestro país. El déficit fiscal en ese momento alcanzó el 7.2% del PIB y para la población del país las recetas para estabilizar la economía fue el final de una época. Hoy, 38 años después, finalizamos el año con un déficit fiscal de 7.1% del Producto Interno Bruto. Esto según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Una vez más estuvimos frente a una crisis económica, en donde nuestra deuda superaba nuestros ingresos. El índice de confianza del consumidor tuvo un porcentaje más bajo en los últimos años. El precio del dólar llegó a cifras nunca pensadas y los costarricenses empezaron a preocuparse por quienes evadían impuestos y de la forma de hacerlos pagar. Hay también, combinado con eso, un problema de estancamiento de los salarios. Los salarios tienen años que prácticamente no mejoran. En los últimos 10 años prácticamente no ha habido ninguna mejoría del poder adquisitivo de los salarios. Y súmele todavía un tercer factor que es el creciente endeudamiento, precisamente porque hay tantos problemas del empleo, porque los salarios no mejoran su poder adquisitivo, la gente recurre al endeudamiento y ya el endeudamiento ha llegado a niveles que resultan difíciles de soportar. Para el común de la gente no tenía gran trascendencia. De 3 meses para acá, septiembre a este momento, el asunto se puso muy en boga, la discusión, la polémica se encendió muy fuertemente. Con el agravante que introducía, bueno, todo el asunto de la huelga, el tremendo desacuerdo alrededor de la huelga y también los mensajes del gobierno, los mensajes sumamente negativos que las autoridades de gobierno empezaron a dar, aparentemente como una forma de tratar de presionar a favor de la aprobación del 20.580. En los meses de septiembre, octubre y noviembre nos enfrentamos al precio más alto del dólar en la historia, creando incertidumbre en la mayoría de los costarricenses, pues el alto porcentaje de la población mantiene préstamos en esta moneda, aunque no sea en la que reciben sus salarios. Una de las causas, creo yo, y quizá de las más importantes, es precisamente los mensajes negativos que las altas autoridades, inclusive el presidente Alvarado, se dedicaron a dar durante esos meses. Esos mensajes negativos agudizaron muy fuertemente el nerviosismo y eso pudo haber impactado sobre el dólar. La inflación no ha sido afectada, nosotros no tenemos una inflación alta, sigue siendo una inflación muy baja. Y esa inflación tan baja es posiblemente el reflejo de la debilidad de la economía, que la economía no logra arrancar, no agarra dinamismo, más bien cada vez lo pierde más y es reflejo también de los gravísimos problemas del empleo. Esa desconfianza en la capacidad nuestra de resolver el problema hacía que las personas se quisieran cubrir de este riesgo a través de pasar sus ahorros de una moneda débil como es el colón a una moneda fuerte. Eso en una muy buena parte explica la presión al alza que tuvo el tipo de cambio, llegando incluso a niveles donde nunca había estado en la historia de los costarricenses. Esto se debe básicamente a eso, a esa desconfianza. En noviembre del 2018, la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica reveló que durante los últimos meses la caída de la confianza del consumidor podría calificarse como acelerada. En mayo del presente año, este era de un 4.5%. 3 meses después, bajó a un 34.9%, por lo cual hablamos que cayó 10 puntos. Actualmente, este es de un 28.2%, disminuyendo 6.7%. Lo que nos quiere decir que en un lapso de 6 meses la confianza se deterioró casi en 17 puntos. Tenemos que recordar que la economía costarricense puede desempeñarse mucho mejor, tenemos un capital humano
suficiente para que eso se presente, y una parte importante para empezar a dar esa mejoría en la economía, y que ya no sea un tema que acapare titulares por aspectos negativos, sino por positivos, por disminución de la pobreza, por disminución del empleo, por mejores oportunidades para todos, por mejores ingresos. Tenemos que definitivamente ponerle un fin al tema fiscal. Ante este panorama, la propuesta del gobierno fue el plan fiscal, mientras que los trabajadores públicos se manifestaban en las calles, pues según ellos, dentro de la reforma se atacaba directamente a los funcionarios públicos, sin ser estos los culpables del déficit fiscal que enfrentaba nuestro país. El pasado 3 de noviembre, 34 diputados le dieron el apoyo al plan de fortalecimiento de las finanzas públicas, apostando a este como el salvador de la economía del país. Bien, para ampliar sobre este tema me encuentro acompañada de dos especialistas, economistas que nos han acompañado también durante todo este 2018 en las secciones de la revista de Costa Rica Noticias y también en las ediciones de Costa Rica Noticias. Doña Sofía Guillén, economista. Bienvenida, Sofía. Buenas noches, un gusto estar por acá. Y también don Melvin Garita, economista, que también nos va a ayudar el día de hoy. Buenas noches a todos y un gusto compartir con ustedes en esta noche. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Bien, gracias por seguir en compañía de Costa Rica Noticias. Como ampliábamos antes de la pausa, el tema económico estuvo en la palestra durante este 2018. Vamos a empezar a conversar sobre este tema con ambos economistas. ¿Cuál fue ese punto que dio doña Sofía y don Melvin en la economía? Porque hablamos del déficit, pero ¿por qué nos interesamos tanto y qué fue esos puntos que nos llevaron a hablar tanto de economía durante este 2018? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Quizá recordar cómo empezamos el año, ¿no? Este año empezamos con un 50% del PIB de deuda, es decir, una deuda equivalente a la mitad de toda la producción en Costa Rica, un 6.2% del PIB de déficit financiero del gobierno central, que es lo que conocemos como déficit fiscal, un déficit que ya cerrando el año superó el 7% y que de acuerdo a las estimaciones que hacía tanto el Ministerio de Hacienda como otros organismos internacionales, superaría el 7% el otro año. Estos son números de muchísimo peso porque implica que tenemos un hueco financiero que sigue creciendo, una deuda que sigue creciendo, y eso nos interesa a todos y todas porque sucede que el gobierno central de la República es un actor importante en la economía, es un empleador, ¿no? Le da trabajo a miles de personas, además es un comprador de bienes y servicios también, y además proporciona otros bienes y servicios. Entonces, lo que sucede con este actor en la economía tiene todo que ver con nuestras realidades cotidianas, pero además porque parte de la solución que se ha buscado o que se ha discutido ha tenido que ver con la existencia de una reforma fiscal, y esta reforma fiscal que se aprueba también tiene implicaciones para los costarricenses, incluyendo el precio de la canasta básica y los medicamentos. Entonces, lo que sucede en términos financieros del gobierno tiene todo que ver con nuestras realidades. De hecho, ahora podemos conversar un poco de también lo que ocurrió con el tipo de cambio, que es un reflejo de la importancia que tiene este problema para todos y todas. Sí, más adelante lo vamos a abordar, don Melvin Garita. Sí, definitivamente este fue un año donde el apartado económico fue parte de los titulares prácticamente en todos los días en los medios de comunicación. En un mundo ideal, uno esperaría que las noticias económicas sean positivas y que todos estén al tanto porque nos está yendo bien a todos en general. Sin embargo, este año quedó mucho más mucho más claro la situación precaria que tenía el gobierno y debido a la imposibilidad que podría estar enfrentando el gobierno de hacerle frente a sus obligaciones, al pago de las deudas, de los salarios, de sus proveedores, esa disfuncionalidad del gobierno, esa incapacidad de poder pagarles a estos actores hizo que se acaparara la atención de todos los costarricenses. En general, recientemente se ha aprobado el proyecto de ley que busca sanear una parte importante de este problema y para el siguiente año,
enfocándonos en lo que viene y hacia dónde queremos ir, pues tenemos que dar también otros pasos en ese camino. Tenemos que seguir con la reforma del empleo público, la introducción del salario único, tenemos que mejorar las condiciones de infraestructura de nuestra economía, tenemos que hablar de flexibilidad en el mercado laboral, tenemos que ayudar a las personas en desempleo que hoy por hoy representan hasta un 70% de las personas desempleadas corresponden a aquellas que no terminaron el colegio, y tenemos que poner a trabajar la educación dual para que estas personas se incorporen a la economía y puedan dar ese paso hacia la empleabilidad en general. Para el 2019 tenemos muchos retos y estamos hoy básicamente cambiando el rumbo que teníamos de un abismo económico, para ponerlo en algún tema, y de la importancia que fue tomar estas decisiones recientemente, que muchas decisiones pues nos afectan directamente a todos. Sin embargo, concentrándonos hacia el futuro, hacia donde queremos llegar, pues hay mucho más oportunidades en relación a un escenario que eventualmente estuvimos expuestos y fue entrar en un problema de impago por parte del gobierno. Vamos a tomar datos que hemos buscado del informe del Estado de la Nación. El informe del Estado de la Nación de este año nos dijo que estuvimos enfrente del desbalance financiero más grande desde el año de 1980 en nuestro país. Agregado a esto, se hablaba de datos del 2017 que decía que en vía de ingresos, ¿verdad?, de impuestos se expandió un 5.4%. Esta es la cifra más baja de recesión desde el año 2009. Mucho se ha cuestionado porque los ingresos en el país están afectando, hay mucha evasión, lo hemos visto últimamente, ha estado en la discusión, cómo hacerle frente a esta economía tan convulsa que tuvimos en este año y que podríamos tener durante el próximo año, si no agilizamos un poco la forma de recibir ingresos en nuestro país. Claro. El tema asociado a los ingresos es efectivamente complejo. ¿Por qué? Porque pareciera que insistimos en la búsqueda de nuevos recursos y no tanto en mejorar los mecanismos de recaudación de los recursos ya existentes. Y ahí es en donde entra el debate de la evasión, que es ilegal, y la elusión, que es legal. Que es lo que comúnmente conocemos como fraude fiscal. En Costa Rica, el último estudio del Ministerio de Hacienda sobre incumplimiento tributario, el último que publicó, dijo que el incumplimiento tributario era de 8.22% del PIB. Luego, el Ministerio de Hacienda hace un estudio con el Fondo Monetario Internacional para estimar la brecha tributaria, que no es lo mismo que el incumplimiento tributario, es una parte del incumplimiento, y esa brecha es de 4.6. Entonces, resulta que aquí tenemos un problema significativo en lo que corresponde a la recaudación de los impuestos ya existentes. Posiblemente el debate que gira en torno a la publicación de la lista de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias, que aunque no podemos afirmar que ahí todos sean evasores, sí es cierto que dejan sinsabores, que dejan muchas preguntas sin responder y que evidencian una vez más la necesidad de fortalecer los mecanismos de tributación sobre la base que ya existe. Nos comentaba don Carlos de Territorios Seguros en una entrevista hace ya varios días, comentaba que Territorios Seguros, que fue la ONG que presentó el recurso para que se liberara esta lista de grandes contribuyentes, también le presentó al Ministerio de Hacienda una solicitud para que no solo dijera cuáles reportan cero ganancias, sino para que dijeran cuáles están reportando efectivamente ganancias y cuánto están pagando, a ver si están pagando lo mismo que una pulpería, un gran contribuyente, ¿no? Ese era un poco el planteamiento que él daba, y la respuesta que el Ministerio de Hacienda le dio, según lo que él declaraba, era no la vamos a soltar en este momento, lo vamos a analizar. Esto refleja la necesidad de dos cosas. Uno, mejorar los mecanismos de combate al fraude fiscal, tanto para la evasión como la elusión. La elusión debe de ser un delito. Nosotros no tenemos actualmente en nuestra normativa jurídica incorporado las herramientas necesarias para combatirlo. Hay 47 recomendaciones del informe final de los Panama Papers. Entonces necesitamos mejorar esos mecanismos, pero a la vez
urge la transparencia, porque la transparencia del hacer de la administración tributaria le permite al costarricense, nos permite a la ciudadanía confiar en que hay un trabajo que se está haciendo o fiscalizar si el trabajo no se está haciendo. Y creo que son dos elementos importantes que una administración de gobierno debe de considerar. Don Melvin, ¿cómo trabajar para recaudar más dentro del país? Definitivamente, la mejor reforma fiscal que puede tener un país, cualquier economía en general, es una economía que crece, una economía con un crecimiento vigoroso. El principal factor que hace que una economía crezca es la inversión que hacen los empresarios, las personas en esa economía. Lo que ha venido ocurriendo en Costa Rica, y si uno analiza los datos de inversión, la inversión se ha venido disminuyendo de una manera acelerada en los últimos trimestres, y esto se debe a la nebulosa que reinaba por el tema fiscal. Ahora que esta nebulosa parece que se está empezando a aclarar, la inversión debería de empezar a aumentar de nuevo en nuestro país, y para que esta inversión aumente también tenemos que dar señales claras respecto a la claridad de hacia dónde vamos, y en esto de nuevo es necesario que nuestras empresas puedan contar con más personas capacitadas con las destrezas y las habilidades que están demandando, y en esto pues la labor que van a enfrentar tanto las universidades como instituciones como el INA es clave. Tenemos que empezar a dar un giro en las destrezas, en cómo estamos educando a nuestra población para que puedan incorporarse a la cuarta revolución industrial. Nosotros estamos de pleno en esa cuarta revolución industrial, y lo que implica es que tenemos que adaptarnos a estos cambios, y para poder crecer tenemos que llevar a un porcentaje importante de nuestra población que hoy no puede o que necesita de ese acompañamiento para mejorar su capital humano y así ser más contratables. Esto es necesario porque muchos de nuestros empresarios declaran en las diversas encuestas que se realizan que no, están empezando a tener carencia de habilidades, y hay que trabajar en eso, y eso no únicamente no está ocurriendo en Costa Rica, está ocurriendo en el resto del mundo, y genera un problema de escasez de mano de obra calificada, y tenemos que trabajar en eso tanto para las personas que están desempleadas hoy como para las personas que se están incorporando a la población económicamente activa. En general, aspectos como las iniciativas público-privadas para el desarrollo de infraestructura es otro aspecto que tenemos que impulsar con el objetivo de mejorar ese crecimiento. Con mejor crecimiento económico o con mayor inversión, mejor capital humano o un capital humano que se está renovando en sus habilidades, en sus destrezas, lo que vamos a poder es volver a niveles de crecimiento como los que teníamos anterior a la gran recesión, y los costarricenses tenemos que recordar que en algunos momentos de nuestra historia estuvimos creciendo a tasas del 5, 6, 7% y podemos volver a llegar a esas tasas. Sin embargo, tenemos que tomar decisiones hoy para impulsar ese crecimiento y que toda la sociedad, todos los costarricenses estemos en esa senda de crecimiento y de prosperidad para todos. Bien, nos acompañan hoy don Melvin Garita y doña Sofía Guillén, ambos economistas, para ampliar un poco sobre los temas que se ha abordado durante este 2018 en economía. Otro punto importante que tocó este año es el bajo índice de confianza del consumidor. La Universidad de Costa Rica también dio un informe en el que aseguraba que no se había visto un índice de confianza tan bajo desde el gobierno de don Abel Pacheco, gobierno que también impulsó una reforma fiscal, la cual no fue aprobada y tampoco se le dio apoyo por parte de la Sala Constitucional, como si lo tuvo esta. ¿Cómo trabajar para que ese índice de confianza del consumidor aumente ahora durante este nuevo año que viene, y cuáles fueron los factores que dieron que este índice de confianza del consumidor bajara tanto?
Bueno, creo que hay varios elementos que al final del día terminan por afectar las expectativas que las y los consumidores tenemos en Costa Rica. Evidentemente, la situación fiscal crea incertidumbre, ¿verdad? Al crear incertidumbre, no estamos seguros y seguras de cuáles son pues los elementos que vamos a tener que enfrentar mañana, de si mañana va a existir cantidad de trabajo suficiente, calidad de trabajo suficiente, si los programas sociales van a poder rendir lo que deberían rendir. Ahora que los precios, además, lo que se espera es que los precios aumenten, ¿verdad? Se esperaría posiblemente después de la aprobación de esta reforma fiscal que aumenten los precios de los medicamentos, que aumenten los precios de la canasta básica. Para el caso del sector agropecuario, además, implica costos más altos en la producción porque los insumos y la maquinaria se ven afectados con un cargo adicional mediante una tarifa diferencial impuesto a ventas, cosa que hoy están exentos. Entonces, es un conjunto de elementos lo que afecta a las expectativas del consumidor. Pero también es cierto que en la dirección del crecimiento económico, Costa Rica va al revés. Es decir, eso la gente lo capta, ¿no? Captamos que no hay más trabajo ni mejor trabajo. En Costa Rica la tasa de desempleo, según el INEC, para el tercer trimestre del 2018 superó el 10%. Estamos hablando de más de 200,000 personas desempleadas. La mayor parte de esas personas, además, personas jóvenes, menores de 35 años. Eso dice mucho del aparato económico costarricense, porque hay una generación que no está pudiendo desarrollar sus capacidades, no está pudiendo involucrarse en el mercado. La salida tiene que ver con generar oportunidades, pero también con impulsar al sector productivo nacional, porque uno espera un sector productivo nacional responsable, pero que evidentemente está viendo con dificultad las circunstancias, y aquí estoy hablando de micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Porque hay que diferenciar entre los actores económicos. Sabemos que en Costa Rica la pulpería está teniendo dificultades para poder coexistir frente a Walmart, ¿ok? Ese tipo de dicotomías en nuestra economía nacional habla mucho de cómo el empresario está teniendo dificultades. El sector agro también está en verdaderos problemas, el productor local. Y claro, bajo esas circunstancias no se puede contratar más ni a mejores condiciones. Entonces, necesitamos impulsar a ese sector productivo nacional para que contrate más y pague mejores salarios, porque tampoco se trata de precarizar la situación laboral de las personas jóvenes, ¿verdad? También vemos una sociedad en la que el empleo informal está creciendo, más del 40% del total del empleo es informalidad, es decir, no hay póliza de trabajo, no hay seguro social. Hablamos de que el subempleo también está disparado, el subempleo en gran parte es sobrevivencia, ¿no? Si estoy desempleado, pues hago lo que me encuentro, la cantidad de horas que me encuentro. Todo eso nos habla de un país en dificultades económicas, de un modelo de desarrollo que nos conduce hoy hasta acá, y tendríamos que preguntarnos cómo salir adelante de manera equitativa en la que la mayoría pueda tener mejores condiciones de vida, porque de eso se trata. Ya bien decía usted al principio, el déficit fiscal tiene rato de ser un problema en Costa Rica. Claro. Bueno, el desempleo y las condiciones laborales también han venido en deterioro. ¿Qué es lo que está pasando en términos económicos? ¿Qué decisiones de política económica se están tomando? Que ese es el camino que pareciera que estamos siguiendo. Y de ahí tenemos que salir, porque efectivamente uno de los elementos que determinan el déficit fiscal es sin duda alguna un bajo crecimiento económico. Sí, en general sí, hay que contextualizar el momento histórico en el que estamos, y no como costarricenses, sino como humanos. Yo hace un momento lo mencionaba tangencialmente. Estamos de lleno en la cuarta revolución industrial. ¿Y qué implica eso? Lo que implica es que muchos de los empleos que eran empleos seguros hace 5, 10 o 15 años no, van a dejar de existir, y van a aparecer nuevos empleos. En esto, por eso insistía hace un momento en la necesidad de la capacitación, de la educación formal, profesional y técnica. Esa es la única forma en que, como bien señalaba Sofía, todos podamos ganar mejores salarios y emprender en nuevas empresas. Estamos en un momento donde las cosas están cambiando abruptamente por esta revolución, y esto es un tema de toda la humanidad. La digitalización de muchos procesos, la virtualización de otros, hace que ya empleos
tengan una caducidad, una esperanza de vida, para ponerlo en términos más normales, muy corta, y tenemos que prepararnos para esos nuevos empleos que se están demandando, y ahí es muy necesario el trabajo conjunto de los entes educativos, tanto en educación profesional como en educación técnica, con las empresas, con el objetivo de que haya una claridad de cuáles son esos empleos que se están demandando, cuáles son las habilidades en las que tenemos que trabajar para poder seguir empleables en el futuro con todos estos cambios que están ocurriendo. No son cambios sencillos, porque definitivamente esta es una época vertiginosa donde al estar plenamente en esta revolución, donde todavía no ha llegado a un nivel de disminución de estos cambios, de la velocidad de estos cambios, pues nos tenemos que preparar aún más, y esto nos obliga a todos a estar más actualizados, a esforzarnos, a tener disciplina en nuestros trabajos, dar lo mejor que podemos en el horario laboral que tenemos, y en los horarios, en nuestro tiempo libre, aprovecharlo para capacitarnos en otras áreas donde estamos observando que hay definitivamente mayores oportunidades laborales. En general, hacia dónde vamos va a estar determinado por esa capacidad del capital humano costarricense, y todos tenemos que tener claro un concepto que a mí me encanta desde que lo escuché por primera vez, no lo olvido, y es la neuroplasticidad de nuestro cerebro, y es que todos tenemos la oportunidad de cambiar, y las vidas de las personas pueden cambiar en un plazo tan corto como 6 meses o en 2 años completamente, simplemente teniendo disciplina y buscando estas formas de capacitarnos y de mejorar nuestras destrezas, lo que le podemos ofrecer ya sea a una empresa o lo que podemos hacer nosotros mismos con un emprendimiento, con una empresa propia. Bien, nos quedan muchos temas por abordar. Sofía mencionaba el alto precio que tuvo el dólar durante este 2018, pero también tenemos la aprobación del plan fiscal que se dio hace pocos días acá en la Asamblea Legislativa. Pero vamos a hacer una pausa. Acompáñennos. Bien, gracias por seguir en compañía de Costa Rica Noticias en estas ediciones especiales de los resúmenes de los temas más importantes que tocaron este 2018 a nuestro país. El día de hoy nos corresponde ampliar sobre economía. Antes de la pausa estábamos teniendo una discusión bastante interesante con respecto a el índice de confianza del consumidor y cómo hacer que nuestra economía tenga más frutos. Pero un tema que no podemos dejar de lado es la gran deuda que tiene nuestro país. ¿Cómo llegamos a esa gran deuda en este año 2018? Porque no es algo de este año, es algo que se ha venido construyendo poco a poco. ¿Cómo llegó nuestro país a esa gran deuda que tiene hoy en día? Don Melvin, doña Sofía. Perfecto, sí. Nosotros en Costa Rica entre el 2006 y el 2007 alcanzamos niveles de deuda sumamente sanos. Fue a partir de esa época donde empezamos a través de la acumulación de déficit fiscales que empezamos a acumular niveles de deuda que llegan a ser insoportables para la economía. En general, y esto es lo importante en este año que todos en alguna medida nos hemos hecho expertos en economía, está el punto de que el déficit fiscal por sí mismo no es lo importante es la acumulación de déficit que hacen que la deuda aumente, y nuestra deuda ya sobrepasa el 50% del PIB si lo vemos para el gobierno central, y si lo vemos para el gobierno, la deuda pública total, donde incorporamos todas las instituciones costarricenses, está por arriba del 70%. ¿Cuál es un nivel de deuda sano para Costa Rica? Para el gobierno central estamos hablando que debería de ser un nivel de deuda que debería estar alrededor del 25 o el 30%. O sea, tenemos que disminuir nuestro nivel de deuda a la mitad en los próximos años, tal como esto fue un fenómeno económico que tardó más de 10 años en materializarse. Disminuirlo también va a ser un esfuerzo que nos va a tomar muchos años, y en este caso
lo que tenemos que hacer son tomar las medidas económicas necesarias para que en cuestión de 3 años o 2 años en adelante esos niveles de deuda dejen de seguir subiendo y empiecen a disminuir con el objetivo de llevarlos a sus niveles del 30%. ¿Y por qué es importante empezar a disminuir en el mediano y largo plazo los niveles de deuda? Porque como país vamos a ser más atractivos, vamos a ser más seguros, les vamos a decir al resto del mundo y a nuestras mismas personas que somos un país donde se puede invertir con tranquilidad, donde el gobierno va a cumplir las funciones que les pedimos como ente, como un participante más de la sociedad, y vamos a poder contar con buenos sistemas de justicia, con buenos niveles de educación y salud, con buena infraestructura, con programas efectivos para disminución de la pobreza y cuidado del medio ambiente en general, consolidar las finanzas públicas y llevarnos hacia niveles de deuda mucho más soportables. Lo que implica es que vamos a tener un participante de la economía, que es el gobierno, con una salud financiera que va a permitir que los bienes y servicios que le demandamos de él se van a seguir prestando, y las personas y empresas van a poder seguir tomando sus decisiones de consumo o de inversión sin mayores sobresaltos, con niveles de tasas de interés relativamente mucho más bajos de los actuales, tanto en colones como en dólares, y también con es una estabilidad económica en términos generales. O sea, tener un nivel de deuda mucho menor al actual, o sea, la mitad del nivel de deuda actual que tenemos, pues implicaría que vamos a tener condiciones más propicias para que las personas tomen sus decisiones de consumo, de inversión, y así podamos tener mejores condiciones económicas, tanto de empleo, disminución de la pobreza, disminución del mismo desempleo y en general de bienestar y de ingresos para todos los costarricenses. Costa Rica está muy cerca de dar el paso hacia el desarrollo económico. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, hay economías similares a la costarricense en muchos indicadores que son 2 o 3 veces más ricas que nosotros. O sea, donde una persona en promedio gana no los $14,000 que gana en Costa Rica en promedio, medido a través del PIB per cápita, sino que ganan $45,000 o $50,000, o sea, ganan 3 veces más. Y también tenemos en términos de desigualdad o de pobreza, donde los percentiles ganan hasta 10 veces más, y para eso tenemos que hablar de productividad, tenemos que hablar de medidas que nos ayuden a mejorar la competitividad como país, y en eso tenemos que enfocarnos ahora que ya el tema fiscal empieza a quedar de lado. Tenemos que enfocarnos en esas reformas que nos van a poner ya a dar el paso hacia el desarrollo económico. Sofía Guillén. Bueno, la deuda es un síntoma, no la causa de la enfermedad, efectivamente. La causa de la enfermedad tiene que ver con el manejo financiero de los fondos públicos, ¿no? Es decir, con ese hueco fiscal, porque ese gran disparador es precisamente el crecimiento del déficit financiero del gobierno central de la República. Y ahí, pues bueno, las expectativas que existen lamentablemente no son muy alentadoras. Moody's, que es la calificadora de riesgo que recientemente le baja a Costa Rica su calificación a B1, un castigo bastante fuerte. Incluso considerando la aprobación del plan fiscal, dice Moody's, considerando el esfuerzo de consolidación fiscal es insuficiente, no espera que haya crecimiento económico durante los siguientes años o espera que haya una desaceleración. Y además dice, para el 2022, dice Moody's, incluso con el plan fiscal aprobado, la deuda de ustedes se va a disparar al 65% del PIB. Eso es un número elevadísimo, pero además nos habla no solo Moody's, sino también el ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que yo siempre lo traigo a colación porque es un instituto que los economistas solemos consultar mucho y es bastante serio, pero que además hizo advertencias en octubre de este año que deliberadamente se ignoraron en Costa Rica. El ICEFI dice, las estimaciones que el Ministerio de Hacienda hace sobre la recaudación de este plan fiscal son, cito, optimistas. Posiblemente se apruebe y no se va a recaudar lo que el Ministerio de Hacienda espera. Más aún, dice el ICEFI, cuando este plan fiscal se apruebe, ya se aprobó,
ustedes van a consolidar un sistema tributario más regresivo. Es decir, eso es justo hacer lo opuesto a lo que el expresidente de la República, Alfredo González Flores, hace 100 años insistiera en conseguir, que es que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Es justo lo opuesto a eso, la regresividad. Bueno, hacia ahí es hacia donde estamos yendo. Para mí ese es un camino muy peligroso, un camino arriesgado, que lamentablemente no pareciera rendirnos frutos positivos, y que tendríamos que preguntarnos cómo atacamos las causas estructurales del problema, porque si dijimos que la deuda es un síntoma y no la causa de la enfermedad, porque la causa es el déficit, ¿cómo arreglamos el déficit? Y el déficit en Costa Rica es un problema estructural que tiene un montón de tejidos, un montón de redes. Las causas principales posiblemente se pueden enumerar entre 3 y 4. La principal es el fraude fiscal, la evasión y elusión. Sabemos que es un monto terriblemente elevado, pero además sabemos que este plan fiscal de 47 medidas recomendadas en el informe final de los Panama Papers incluye solamente 4, faltan 43, y una de ellas, que fue la norma de subcapitalización, terminó siendo debilitada por la Asamblea Legislativa en el procedimiento. Entonces no logra conseguir un combate estructural al fraude fiscal. Esa es una causa que habría que atacar y darle una solución. La otra gran causa del déficit es un sistema tributario regresivo. Ya ven ustedes que el ICEFI lo dice, ahora se hace todavía más regresivo, es decir, no estamos avanzando hacia esa solución. Un sistema económico poco dinámico, ¿verdad? Es decir, un país empobrecido, efectivamente no hay aceleración económica, tenemos 1 millón de personas pobres en Costa Rica, un 20% de la población. En un país tan pequeño y con tan poca gente, hay 1 millón de personas bajo la línea de la pobreza, y con este plan fiscal, según el Instituto de Ciencias Económicas de la UCR, van a aumentar en cerca de 18,000 personas más bajo la línea de la pobreza. Y otra causa estructural del déficit que tampoco estamos dando solución en este momento tiene que ver con la corrupción. ¿Por qué hay que hablar de la corrupción? Porque queremos eficiencia en el gasto público, ¿cierto? Mucho rato hemos venido hablando de la eficiencia en el gasto público. ¿Y qué es más ineficiente por definición que la corrupción? Podemos pensar en un caso hipotético, el caso hipotético de una carretera concesionada a la cual el Estado paga por la construcción de esa autopista. La autopista es entregada y meses después sus laderas están cayendo porque están mal construidas. En ese caso hipotético, el Estado que ya pagó tiene que volver a pagar para arreglar la carretera por la que ya había pagado nueva. Bueno, ese caso hipotético refleja precisamente la ineficiencia de la corrupción. Necesitamos hacer un uso correcto de los pocos fondos públicos para que den los réditos esperados sin tener que pagar sobreprecios por alquileres de edificios, por carreteras en construcción, por obra pública en general, porque eso desangra las finanzas del Estado costarricense. Esas causas, aunque sean incómodas de conversar, hay que hablarlas. Hay que hablarlas porque si no el problema lo vamos a seguir arrastrando, y ya vemos que los indicadores futuros nos dicen no van por buen camino. Perfecto, Sofía y Guillén. Don Melvin, ¿es suficiente entonces el plan fiscal para tratar de eliminar, se podría decir, el déficit fiscal que tenemos en nuestro país? Sí, vamos a ver, es importante tener presente que si no hubiéramos tomado la decisión del plan fiscal que se acaba de aprobar, la deuda en cuestión de 3, 4 años hubiera alcanzado niveles del 80%. O sea, ya con estas medidas, en lugar de subir hasta un 80% del PIB, está aumentando hasta un 65%. Después de ese 65%, el efecto de muchas de las medidas que se están implementando van a llevar a que el déficit primario, que eso es básicamente el faltante de dinero que existe sin pagar impuestos, intereses sobre la deuda que se tiene o el servicio de la deuda, el déficit primario permita que esa deuda deje de aumentar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gracias a un déficit fiscal que se estaría estabilizando en 3 años, cuando las medidas de esta reforma tengan el mayor impacto en la economía, más medidas adicionales como ordenar el empleo público, como todos los costarricenses lo tenemos claro, y fomentar el crecimiento económico, pues lo que vamos a tener es que ya vamos a tener una normalización, y por eso hay que enfocarse en el futuro, no en lo que hay en el pasado, sino en las medidas adicionales que tenemos que tomar. Y ahí, repito de nuevo, el empleo público es un tema que hay que solucionar y tomar las medidas de competitividad necesarias
para empezar a crecer a tasas mayores y que ya la deuda como porcentaje del PIB empiece a disminuir. Esto es una tarea de mediano y largo plazo. Estuvimos al borde de un abismo fiscal que definitivamente afectó, como ya lo hemos venido conversando, la inversión, la confianza de las personas, el crecimiento económico. Y hay un tema que es muy importante. Definitivamente esta reforma nos golpea a todos. Y nadie, yo en particular, no me gustan los impuestos, si hubiera preferido más medidas de contención del gasto. Sin embargo, estábamos en un punto de inflexión donde si no se tomaba alguna decisión, simple y sencillamente, las 20.000 personas que ahora mencionaba Sofía, que podrían caer en pobreza si no aumentamos el crecimiento, y eso es un tema que hay que tomarlo en cuenta, pues hubieran sido mucho más. El gobierno pudo o estuvo al borde de empezar a dejar de pagar salarios, porque ya venía dejando de pagarle a sus proveedores y eventualmente de pagar deuda. Y si hubiera dejado de pagar deuda, algo que se ayudó a que no se presentara gracias al financiamiento que le dio el Banco Central al Ministerio de Hacienda a través de las letras del Tesoro, un mecanismo muy poco común usado y que tiene muchos riesgos implícitos. Si esto hubiera ocurrido, pues la situación de nuestro país en el cortísimo plazo hubiera sido un empeoramiento mucho mayor al que ya teníamos. O sea, tuvimos que tomarnos una medicina que definitivamente hay cosas que no nos gustan a muchos. Sin embargo, esto se tomó con el objetivo de que los niveles de pobreza no siguieran aumentando, el desempleo no siguieran aumentando, no tuviéramos personas saliendo de nuestro país o empresas incluso. Estuvimos, por así decirlo, y yo que lo quisiera resumir como en un vértigo económico, donde estuvimos asomándonos a un precipicio donde si hubiéramos caído nos hubiera costado una generación completa, 20 o 30 años de levantarnos de ese abismo al que estuvimos a punto de caer. Bien, sobre el tema fiscal hay muchísimo que abordar, pero nos queda poco tiempo y hay un tema que no puedo dejar por fuera, el alza en el precio del dólar durante este 2018. ¿Por qué tuvimos un dólar tan caro y el precio del dólar aproximadamente 600 colones? Fue el precio más alto que alcanzó. ¿Por qué tuvimos ese precio tan alto en la historia de nuestro país? Bueno, efectivamente eso pareciera estar asociado, entre otras causas, pero el principal disparador pareciera haber sido la situación fiscal de Costa Rica, que no hablemos del pasado, en este momento eso no está solucionado ni va a estar solucionado en los siguientes años, pero además creo yo que hay que separar dos escenarios de lo ocurrido con el tipo de cambio. El escenario de lo que efectivamente sucede en el mercado cambiario y el escenario que tiene que ver con la afectación de las expectativas de los partícipes en ese mercado cambiario. ¿Por qué hago esta separación? Porque el primero, el que tiene que ver con cómo se comportan los agentes económicos en el mercado cambiario, está asociado a muchas características. El mercado cambiario es un mercado muy volátil. En Costa Rica, además, se pasó a liberalizar en la práctica. Esas banchas cambiarias que antes existían terminaron ampliándose hasta que en la práctica resultó ser un mercado regido por las libres fuerzas del mercado del tipo de cambio. Por lo tanto, es muy, muy volátil. Además, esa es su naturaleza porque está asociada a grandes pasos de capital. Entonces, es un mercado con una afectación relativamente sencilla cuando se tocan las expectativas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque más allá de si existió o no especulación en el tipo de cambio y en el comportamiento de los agentes económicos, o si efectivamente fue una reacción de decisiones de inversión, cualquiera de las dos cosas que haya sido, lo cierto es que el otro escenario, el otro campo de discusión que tiene que ver con afectar las expectativas de estos agentes es, creo yo, lo más determinante de este proceso. ¿Por qué? Yo creo personalmente, que hubo un mal manejo comunicativo de parte del gobierno de la República sobre lo que ocurría en temas fiscales en Costa Rica. Un manejo que inducía discursivamente a la crisis, que insistía en decir que estábamos en una crisis, al borde de una crisis. Cuando usted le dice a los agentes económicos de un mercado tan volátil como el cambiario que estamos al borde de una crisis, reaccionan como si estuviéramos en una crisis. Y esa es una bola de nieve muy común en economía, ¿verdad? Que es afectar las expectativas y cambiar con eso
queriéndolo o no, el comportamiento de esos agentes económicos. Creo que hubo un manejo irresponsable en términos comunicativos que le terminó diciendo a varios mercados, uno de los más volátiles y el que más reacciona es el cambiario, que esto era una crisis fiscal, que aquí había una dicotomía de esta reforma fiscal o nada, cuando esa dicotomía es una dicotomía que solo gobierno ha presentado. Ninguno de los actores partícipes, a excepción de gobierno, ha insistido en decir que no haya reforma fiscal. Nadie dijo que no hubiera reforma fiscal. Todos los que de alguna forma participamos en este debate sabíamos que se necesita y pedimos una reforma fiscal. Entonces esa insistencia comunicativa en decir aquí va a haber una crisis porque no se quiere una reforma fiscal afecta las expectativas de los agentes económicos. Y ahí quisiera cerrar con una última cosa que tiene que ver con la discusión de esta reforma fiscal, porque esto ha sido cómo se discutió. Creo yo se discutió en pésimos términos, dio muy malas señales a mercados tan volátiles como el cambiario, pero además esa insistencia de la dicotomía de gobierno de decir o es esta reforma fiscal o es nada, nos vamos al abismo, hay una crisis fiscal. Esa dicotomía solo existía en el pensamiento de gobierno. Nadie más en esta sociedad estaba diciendo que no hubiera reforma fiscal. Todos pedíamos una reforma fiscal. La pregunta era, y sigue siendo, porque esta reforma no arregla ni siquiera el déficit primario, ¿cuál reforma fiscal? Y a propósito de la necesidad de hacer más dinámica la economía, creo que otra de las grandes lecciones de este año ha sido la importancia de que mantengamos la coherencia en el discurso de la política económica, porque si queremos invertir más en educación para que la gente esté mejor capacitada para el mercado laboral, pues no le recortemos a la educación. Si queremos que salga adelante la economía costarricense y tenemos que generar más dinamismo en el consumo y producción, entonces no contraigamos la capacidad de compra a los hogares más pobres, grabándoles la canasta básica que consumen todos los días. Es decir, esta reforma fiscal de hecho es procíclica. Si estamos en un bauche económico, nos dejan un bauche económico. Esta reforma fiscal, si hay algo que no hace, es dinamizar la economía. Perfecto. Don Melvin. Vamos a ver, el tipo de cambio se movió básicamente por un tema de expectativas. Sin embargo, a diferencia de lo que Don señalaba... Melvin, si puede subir un poquito. A diferencia de lo que señalaba Sofía, el principal factor detrás de el principal factor que alimentó esas expectativas fue la utilización de las letras del Tesoro. ¿Qué son las letras del Tesoro? Ya como muchos de ustedes sabrán, es un préstamo que le hizo el Banco Central al gobierno, y sin ese préstamo el gobierno no hubiera podido funcionar en los últimos meses. Así de grave fue la situación. ¿Qué ocurrió con eso? Que fue un préstamo sumamente grande y es una medida económica de esas que son muy controversiales. En particular, a mí no me gusta que alguna economía utilice esto por los efectos que tiene tanto en el tipo de cambio como en los niveles de inflación. ¿Qué ocurrió con esto? Básicamente el Banco Central le prestó al gobierno el equivalente al 50% de todas las monedas y billetes que hay en circulación en la economía. Es una cantidad sumamente alta. Esto, ¿qué es lo que hace? La gente, al haber más colones en circulación, o esa expectativa de que van a haber más colones en circulación, pues entonces el colón pierde valor, y lo que ocurre naturalmente es que el tipo de cambio aumente. Y este riesgo aún no está del todo cubierto. Por eso les decía que es una medida extraordinaria que se tomó y que puede generar todavía problemas a futuro. Y es que si el gobierno no está en capacidad de pagarle el próximo 26 de diciembre este préstamo al Banco Central, pues se podría esperar que la inflación aumente de una manera significativa y que el tipo de cambio siga teniendo presiones al alza. Este es el riesgo de haber utilizado esta medida heterodoxa o poco convencional en nuestra economía. Y todos estamos a la expectativa de que el Ministerio de Hacienda logre hacer pago de esta deuda. Eso fue básicamente el grueso del movimiento que tuvimos en el tipo de cambio.
todos esperamos que esto se logre subsanar. Y hay un tema muy importante. Si uno observa los mercados internacionales, las tasas de interés que están, a los cuales se están transando los bonos de Costa Rica en mercados internacionales, donde no solo está Sofía, Guillén y Melvin Garita interactuando, sino hay cientos de miles de personas detrás tomando decisiones con base en la información que están viendo de Costa Rica, lo que se está observando es que estamos pagando tasas de interés sumamente altas. Hoy por hoy los títulos costarricenses están a 3 o 4 años están pagando tasas del 9%. Y solo para ponerlo en contexto, en dólares, solo para ponerlo en contexto, en el 2000, cuando nosotros emitimos, cuando el gobierno de Costa Rica emitió un título a 20 años plazo, lo colocó al 10%, y hoy estamos pagando 9,20% en títulos a 3 o 4 años. De ahí la importancia de que no solo no es un tema de la opinión de una o dos personas, sino que los mercados financieros internacionales efectivamente han mostrado una preocupación importante por la situación o por la forma en que íbamos a salir de este problema en el que estábamos metidos. Perfecto. Muchísimas gracias a don Melvin Garita y a doña Sofía Guillén. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Bien, gracias por acompañarnos en este resumen especial de Costa Rica Noticias. Los invitamos a que sigan pendientes de los medios de CINAR Costa Rica Medios y estén informados durante este fin de año. Buenas noches.